para cualquier analista, científico, investigador de la política, el que una fuerza política que en primer lugar ya dejó el poder hace 8 años, es decir, toda esa idea de que tiene un aparataje enorme para engañar a la gente, ya no está en juego desde hace 8 años. Lo lógico con ese argumento habría sido que a poco tiempo de salir del Estado, como les pasa a muchos, ¿ah? A poco tiempo de salir del Estado, dejan de estar en la escena y dejan de ser una fuerza política importante. Lo que surge ahí es más bien la pregunta, efectivamente, ¿qué hace entonces que esta fuerza sea no solo una fuerza que mantiene apoyo, sino que además siga siendo la fuerza política más importante del país? Que sea además una fuerza política que en ese sentido es inédita en la historia. Es decir, solo tomemos la última etapa democrática. No existe fuerza política que haya estado disputando la presidencia a elección seguida desde 2007. O sea, no hay una fuerza política que haya generado semejante fenómeno. Ha perdido las dos últimas, pero en ¿cuántas son? Creo que son 6, 7 elecciones presidenciales de los últimos casi 20 años, digamos, un poco menos, 18, 17, pero en todas las elecciones el correísmo ha estado disputando, o sea, ha sido una fuerza con posibilidad de ganar la presidencia. Eso es inédito. Otro factor inédito, es una fuerza de izquierdas, es decir, no es una fuerza de derecha, de centro, que siempre tienen mayores opciones. Es una fuerza de izquierdas que mantiene ese nivel de respaldo. Y en tercer lugar, ha sido la fuerza política, institucional y democrática, no de insurgencia armada, porque ese fue un caso muchísimo peor, en el que me refiero a Alfaro Vive en los 80, pero si descontamos el caso de Alfaro Vive como fuerza de insurgencia armada, en la última etapa democrática, el correísmo ha sido de largo, como lo estamos viendo en estos días, la fuerza política además más perseguida por los grandes poderes de este país. Proscrita, saboteada, en fin. Entonces, todos los factores te dicen, esto es un fenómeno absolutamente inédito y absolutamente extraño, o sea, absolutamente extraordinario en la política ecuatoriana. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y para arrancar en materia con el tema de la contienda política. Las encuestadoras Maluk Research y Comunicaliza ya han posesionado a los favoritos. Estamos hablando de Luisa González con un 39% por parte de Maluk Research y en Comunicaliza por su parte está Daniel Noboa encabezando con más de un 32% la intención de voto. ¿Cómo analizar este momento en torno a la contienda electoral? David. Mira, varias consideraciones. La primera, me gustaría empezar con qué nos están diciendo las encuestas, que en cierto modo se conecta con lo que planteabas en la introducción de la entrevista. Me refiero al fraude de Tomás y toda esta gente. Porque yo honestamente lo he sostenido varios años, creo que en público no tanto, pero creo que para mejorar nuestra cultura política es indispensable mejorar nuestra cultura matemática y tener criterios básicos de matemática, estadística, porque si no nos espantan un poco con números y terminamos creyendo cualquier cosa. Y suele ocurrir con las encuestas. Nota que en cualquier conversación de bar, en cualquier conversación de asado a fin de semana con los amigos o los familiares, cualquiera dice, no, las encuestas no sirven porque se equivocan, etcétera. Y no es que las encuestas se equivocan, es que a veces sí, digamos, si estás hablando de datos que ahora es impresentable, que en algún tiempo fue una firma muy prestigiosa y muy rigurosa y ahora no es más que un triste órgano de propaganda de la derecha, ahí sí, digamos, las mentiras son demasiado burdas. Pero una de las cosas que debemos aprender es leer encuestas, saber leer encuestas en general, pero particularmente en contextos electorales. Yo ahí lo primero que señalaría, Frank, es tenemos que tener claro que las encuestas miden tendencias. Las encuestas no miden ninguna estadística en realidad. Ninguna estadística puede ser exactamente precisa en relación a lo que dice la realidad. Eso Prácticamente sería algo las así encuestas como son un una mito bíblico. fotografía. Prácticamente las ¿Perdón? encuestas se convierten en una fotografía del día. Si es que un día está soleado, va a ser esa la encuesta. Si es que un día es nublado, va a ser esa la encuesta. Podría interpretarse de esa manera las encuestas como una fotografía del día a día. Es lo que se suele decir y es un criterio válido, es decir, es una medida que se toma en un contexto determinado y que en un tiempo más puede variar. Pero no solo eso, debemos sacarnos una idea de lo que sería algo así como un positivismo vulgar, de que las encuestas están midiendo exactamente la realidad.
Las encuestas siempre en la ciencia en general. Es una cosa que me encantaría decirle al amigo Tomasi y a un doctorcito que suele hablar de cualquier cosa sin saber en redes sociales, que esto se ha discutido ya por casi más de un siglo. Es terrible que gente que dice que está en el mundo científico no sepa esto, Frank. Por más de alrededor de un siglo se ha llegado a establecer que la ciencia en general, pero más aún las ciencias sociales, siempre tienen un saber aproximativo. La realidad siempre es más compleja y escapa a las mediciones. De ahí la importancia de la teoría, por ejemplo. Pero bueno, no quiero meterme mucho en esas honduras. Lo que quiero decir es que ese es un punto de partida básico, que hay que saber leer en una encuesta. No tanto el dato exacto puede variar. Es decir, si Comunicalista me dice que Daniel Noboa tiene 32, posiblemente, si hiciésemos la elección en este momento y la gente votara, no tenga 32, tenga 35, o tenga 28, o tenga un poco menos. En definitiva, no sé, el dato que nos da es un dato tendencial. De igual manera, ocurre exactamente lo mismo con lo que nos dice Maluk. Puede ser que Luisa González no tenga 39, tenga 38, tenga 36 o tenga un poco más. En fin, esto varía significativamente y el primer tema que hay que saber leer en las encuestas es que nos están dando una medida de tendencia. ¿Qué interpretación haría yo entonces? Es decir, hay que partir del punto de, ¿se equivoca Maluk? No. ¿Se equivoca Comunicaliza? No. Podrían estar cargando las tintas porque son de las dos tendencias distintas que están en disputa en esta elección. Quizás sí, pero si cargan las tintas no pueden hacerlo de modo que el rigor de sus mediciones se dispare. ¿Qué nos dicen en ese sentido? Por ejemplo, ambas coinciden, y por eso es importante leer encuestas, o sea, para leer encuestas siempre leer varias encuestas. Y la clave es ver en qué coinciden. Eso es lo que nos va diciendo que hay tendencias. En lo que difieren, ahí podríamos tener dudas, pero en donde hay coincidencias, eso sí nos da más certeza de que hay tendencias claras en la sociedad ecuatoriana. Dicho todo este largo preámbulo, muy rapidito para no alargarme demasiado con esto, Frank. Pero a ver, ¿en qué coinciden Comunicaliza y Maluk? En primer lugar, en que hay una tendencia clara de que las dos fuerzas más representativas que están captando la mayor parte de la intención de voto son Luisa González y Daniel Noboa. ¿Cómo consolidamos también esta lectura? Leyendo lo que ha venido pasando en el histórico. Ten en cuenta que la elección fue hace poco más de un año, es decir, no tenemos más de un año de diferencia y los dos quedaron en segunda vuelta, es decir, y las encuestas los han venido midiendo como los primeros y quienes van adelante, entonces tenemos esa primera condición. Quitando el margen de error en ambas encuestas, puedes decir que esto es un poco atropellado y grosero, ¿no? No estoy siendo muy riguroso con esto, pero podríamos inferir que quizá de lo que podamos hablar es de que hay un empate entre las dos posiciones. Quizá con un poco más de favor para uno o para otra, pero al final de cuentas hay una coincidencia en que son quienes probablemente ganen la primera vuelta con una votación significativa y en segundo lugar, quizá los números que están midiendo están muy cerca entre ambos, es decir, podría haber una ventaja ligera para uno, ligera para otro, pero quizá la ventaja no es tan grande. Y finalmente, esto ya en el contexto más global, siempre hay que tener en cuenta que cuando se leen encuestas electorales, retomando un poco lo que decías, teniendo en cuenta este criterio de que es la foto de un día, de un momento determinado, en las últimas elecciones, siempre las elecciones, sobre todo las de segunda vuelta, siempre se han decidido en la última semana. Es decir, los datos siempre se alteran significativamente en la última semana electoral, entonces hay que tener en cuenta eso también. Y eso también se debe a la cantidad de indecisos que en el último momento, si la memoria no me falla, en las anteriores elecciones estaba por sobre el 25%, lo cual terminaron decidiendo tanto en primera como en segunda vuelta. David, para entrar ya a los candidatos, ¿por qué esta consolidación en el tiempo de la Revolución Ciudadana, que prácticamente está entre el 30 y 35% de intención de voto? Bueno, Manluk le cataloga en esta oportunidad con el 39%, pero ¿por qué todavía sigue confiando la gente en la Revolución Ciudadana? Bueno, voy a empezar diciéndola una lectura que es con la que no concuerdo, pero que es la que suele tener la derecha, ¿no? La gente está engañada porque Correa es un gran encantador y los engaña, ¿no? Y les ha mentido.
Eso podría haber tenido cierto sentido cuando el correísmo era poder, porque tenía el poder político del Estado, porque tenía el poder comunicacional del Estado, y entonces uno podría haber dicho, sí, efectivamente, Correa era un desastre de gobierno, inclusive ocultaba muertos, según la delirante teoría que el neofascismo tiene ahora en el país, pero tenía tal capacidad de aparato de propaganda y demás, y el manejo del poder del Estado, que con eso tapaba todo. Sin embargo, digamos, en un ánimo de objetividad total en el análisis, no estoy ahí, no estoy tomando una postura política, estoy diciendo que para cualquier analista, científico, investigador de la política, el que una fuerza política que en primer lugar ya dejó el poder hace 8 años, es decir, toda esa idea de que tiene un aparataje enorme para engañar a la gente, ya no está en juego desde hace 8 años. Lo lógico con ese argumento habría sido que a poco tiempo de salir del Estado, como les pasa a muchos, ¿ah? A poco tiempo de salir del Estado, dejan de estar en la escena y dejan de ser una fuerza política importante. Lo que surge ahí es más bien la pregunta, efectivamente, ¿qué hace entonces que esta fuerza sea no solo una fuerza que mantiene apoyo, sino que además siga siendo la fuerza política más importante del país? Que sea además una fuerza política que en ese sentido es inédita en la historia. Es decir, solo tomemos la última etapa democrática. No existe fuerza política que haya estado disputando la presidencia a elección seguida desde 2007. O sea, no hay una fuerza política que haya generado semejante fenómeno. Ha perdido las dos últimas, pero en ¿cuántas son? Creo que son 6, 7 elecciones presidenciales de los últimos casi 20 años, digamos, un poco menos, 18, 17, pero en todas las elecciones el correísmo ha estado disputando, o sea, ha sido una fuerza con posibilidad de ganar la presidencia. Eso es inédito. Otro factor inédito, es una fuerza de izquierdas, es decir, no es una fuerza de derecha, de centro, que siempre tienen mayores opciones. Es una fuerza de izquierdas que mantiene ese nivel de respaldo. Y en tercer lugar, ha sido la fuerza política, institucional y democrática, no de insurgencia armada, porque ese fue un caso muchísimo peor, en el que me refiero a Alfaro Vive en los 80, pero si descontamos el caso de Alfaro Vive como fuerza de insurgencia armada, en la última etapa democrática, el correísmo ha sido de largo, como lo estamos viendo en estos días, la fuerza política además más perseguida por los grandes poderes de este país. Proscrita, saboteada, en fin. Entonces, todos los factores te dicen, esto es un fenómeno absolutamente inédito y absolutamente extraño, o sea, absolutamente extraordinario en la política ecuatoriana. Insisto, no extraordinario como juicio de valor, extraordinario como es una cuestión completamente anómala en lo que ha sido la historia política del Ecuador. Ahora bien, hago todo este contraste para decir, el argumento de es que engañan, es que mienten, es que son prestidigitadores de la política y por eso los engañan, tiene muy poco asidero si tomas en cuenta toda esta excepcionalidad del fenómeno político correísta. Ahí me Claro. parece, yo señalaría al menos dos factores. Evidentemente, la buena gestión de gobierno que hicieron. Es decir, ese es el elemento básico. O sea, y en segundo lugar, con esa buena gestión de gobierno y con lo que hacen políticamente, han logrado construir una peculiar, impura, no de la que los intelectuales de Café de la Floresta quisieran, pero sí una muy fuerte identidad política hacia la izquierda, una identidad política de los sectores populares, de las clases trabajadoras que de hecho me parece que lo han logrado, pero el correísmo de hecho eso lo ha subutilizado mucho, es decir, no ha potencializado suficientemente esa identidad política. Es curioso, más bien siempre he tenido la sensación de que se resisten a asumir esa identidad política y a potencializarla. Pero me parece que esos dos factores son decisivos, su gestión de gobierno y la posibilidad de haber construido una identidad, que en buena medida también es una identidad en negativo, pero sobre todo es una identidad en positivo, de representación de los sectores populares, de las clases trabajadoras, en contra de las oligarquías y los sectores dominantes. En la gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana podría ser ese recuerdo que se tiene sobre haber duplicado la economía. Prácticamente en los 10 años de la Revolución Ciudadana se duplicó la economía, se sacó a 2 millones de personas de la pobreza, se convirtió el Ecuador en uno de los países más seguros de Latinoamérica, el segundo más seguro, entre otros factores, hospitales, unidades del milenio, que hace poco incluso Daniel Noboa volvió a inaugurar una unidad del milenio, invirtiendo 5 millones de dólares, lo cual también es cuestionable, ¿no? Porque faltaba muy poco de esa
Unidad del Milenio ubicada en Quito. Entre otros factores, podría ser esa la gestión que la gente todavía recuerda y por la cual anhela todavía volver a esos días donde había inversión pública, la red vial también de Ecuador era una de las mejores de Latinoamérica, tan solo le competía a Chile, Chile que tiene una de las redes viales mejor conservadas, pero también una de las más caras. Si uno se va de Quito a Ibarra, en Chile podría pagar tranquilamente unos 15 o 20 dólares en peajes y aquí en Ecuador 2,50. Entre otros factores, podría ser eso, David, lo que le sigue posicionando a la Revolución Ciudadana como la principal fuerza política y en este momento disputando el primer lugar de intención de voto. Sí, por supuesto, es multivariante, como se suele decir, o sea, es multicausal todo esto, pero que se engloba precisamente en que hicieron una buena gestión de gobierno, pero, o sea, ¿qué significó eso, no? Habría que desmenuzarlo un poco más, yo señalaría algunos puntos que me parecen clave en qué significó esa buena gestión de gobierno. Para mí este es un punto de partida para cualquier discusión seria de la política. O sea, es decir, si negamos que en el caso de la Revolución Ciudadana hubo indiscutibles avances en este país, estamos haciendo una discusión en un mundo de hadas y unicornios. Es decir, si negamos eso, puedes decir cualquier cosa, pero no estás haciendo un análisis objetivo. O sea, si ese no es un punto de partida, lo otro es ideología pura, es religión, es lo que sea, menos un análisis objetivo de la realidad. Y me parece que en eso los analistas hemos fallado muchísimo, en tener en cuenta que ese es un punto de partida indiscutible. De ahí podemos discutir lo otro, ¿no? Que si corrupción, que si autoritarismo, pero lo que no podemos dejar en juego es que se hizo una buena gestión de gobierno. Pero eso Y significó había un varias Estado que cosas. A mí me parece funcionaba, ¿perdona? y había un Estado que funcionaba. Los hospitales funcionaban, el registro civil funcionaba, los pasaportes, uno recuerda que en ese tiempo se demoraba no más allá de un día, 2 días, pero ahora se ve la ineficiencia del Estado. Eso también podría ser el recuerdo, un Estado operante versus ahora un Estado inoperante. Exactamente, es que ahí yo señalo siempre de la gestión de gobierno, esto que es la buena gestión de gobierno del correísmo, que tuvieron un montón de líos también y cosas cuestionables, ojo, no es una loa lo que hicieron, pero en el balance siempre digo, porque cuando uno dice es bueno o es malo, siempre está comparando, es decir, está haciendo una comparación, porque siempre la pregunta lógica ¿es bueno en relación a qué? Porque no hay bueno en absoluto, no hay malo en absoluto. Es bueno en relación, por ejemplo, ¿cuál es la comparación que deberíamos hacer en relación a los gobiernos de la última etapa democrática? Efectivamente, ¿hay algún gobierno que haya sido mejor que el de Correa? ¿Hay un gobierno que haya estado al mismo nivel de Correa? En fin, ese tipo de preguntas son las que tenemos que hacernos con datos en mano, además, ¿no? Pero vuelvo, ¿cuáles me parece que son los dos puntales importantes de la gestión del correísmo? Es que primero retomaron la planificación del Estado. Nota que la planificación del Estado se había ido de la escena política y del manejo del Estado desde los años 70. O sea, el último gobierno que realmente pensó en planes estratégicos de largo plazo para producir un cambio en la estructura productiva, para producir una mayor inclusión social, fue el gobierno de Rodríguez Lara. Entonces, el correísmo retoma eso y eso es lo que hace que esto funcione tan bien. Digamos, lo que dices, ¿no? Que los servicios públicos empiecen a funcionar, cosa que ese solo hecho ya era para simplemente para aplaudir, digamos, que los servicios públicos en este país donde nunca han funcionado, como está ocurriendo ahora de nuevo, hayan empezado a funcionar, con problemas y todo, pero empezaron a funcionar mucho mejor. Pero hay un detalle al que no se le suele prestar mucha atención, Frank. Eso no es pura gestión tecnocrática. De hecho, desde las izquierdas de la floresta, siempre se suele criticar al gobierno de Correa diciendo, es que es un gobierno de tecnócratas, esos tecnócratas que no tienen, que Claro. no son revolucionarios, que no tienen militancia política y no sé qué. Lo interesante de ese proceso es que ese tipo de gestión adecuada del Estado, esa visión del Estado, tiene un cariz político. Es una gestión y es una institucionalización democrática del Estado. En términos reales, o sea, ¿qué quiero decir? No en la letra de la ley, sino en el hecho de que en la práctica, un Estado que funciona bien para todos democratiza la sociedad porque la gente tiene acceso libremente, por ejemplo, a educación. Y, digamos, en toda la lógica del Estado, de pronto, personas que no tenían acceso a ciertos sectores
del Estado, empiezan, porque no eran parte de los partidos, de las élites, de las redes que siempre manejaron el Estado, entonces pueden acceder al Estado. Te pongo un ejemplo que lamentablemente ahora se fue todo al diablo, pero un ejemplo que uno podía notar con mucha claridad. Quienes accedieron al sistema judicial como jueces o como fiscales en aquella época. En algún momento yo me di el trabajo de leer el listado de quienes habían accedido como nuevos jueces en alguno de los concursos de la época de Correa. Y lo voy a decir en estos términos. Bastaba ver los apellidos para saber que era gente que en otros contextos jamás habría podido llegar a ser juez. Eso había que preservar. Eso había que blindar institucionalmente para que no llegue en un momento determinado el narco y termine cooptando todo el sistema judicial, por ejemplo. Pero eso es democratizar la sociedad. Es, mucha gente en mi campo, en las universidades públicas, muchos pudimos entrar al servicio de docente y a investigación y demás en las universidades públicas estrictamente por los méritos los méritos que tenía todo el mundo en esos concursos que se hicieron en aquellos años en las universidades públicas. No digo que no haya habido por ahí alguna cosa chueca, eso siempre ocurre, es parte, ocurre aquí en cualquier lugar del mundo. Pero lo que quiero graficar con todo esto es que me parece que, o sea, lo más relevante, en mi opinión, es que esa lógica de gestión pública genera una democratización real de la sociedad. Mira lo que acabamos de ver, perdona, pongo este último ejemplo y con eso cierro esta parte, pero mira lo que acabamos de ver con esta chica que lamentablemente acabo de olvidar su nombre, que sabemos que fue egresada de Yachay y que acaba de reunirse con un conjunto de premios Nobel en con algún área científicos. científica que no recuerdo con precisión tampoco. Pero pude escuchar una entrevista que le hicieron a esta chica y ella reconocía que venía de los sectores populares y que tuvo la oportunidad al haber pasado por este sistema educativo que le ha posicionado en la situación actual. Eso es democracia. Eso, o sea, es decir, que la clase trabajadora, que quienes puedan reunirse con un premio Nobel o puedan ir a Harvard o a Yale o a Princeton no sean solo los hijos de las élites, los de apellidos extranjeros, los de apellidos impronunciables de los que está llena la papeleta, ¿no? Dicho sea de paso.